Bienvenidos a esta nueva edición de Charlas para la Regeneración Argentina patrocinadas por la Fundación Atlas. En nuestra reunión de esta tarde, inspirada en el conocido cuento para chicos El traje nuevo del emperador, ustedes recordarán en él una pareja de mentirosos, llamados los hermanos Farabuto, saben manipular las debilidades de un rey que llevando adelante con éxito una estafa. La estafa consiste en vender un traje que no existe. El rey se exhibe orgulloso, aunque tristemente desnudo, ante el aplauso de sus leales súbditos, que frente al conflicto entre lo que ven sus ojos e indica su razón y la autoridad o el prestigio de la monarquía, optan por vivirlo como siempre. Esto se prolonga hasta que la inocencia de un niño rompe el hechizo, cerrando la brecha entre la evidencia y la declaración. El rey está irreparablemente desnudo. Hans Christian Andersen escribió esto en Dinamarca en el siglo XIX. Yo no sé cuál fue su inspiración, pero me atrevo a decir que nuestra Argentina contemporánea ha sido pródiga en estafadores, reyes desnudos y multitudes que celebran lo que obviamente no existe. La novedad reciente es que han empezado a aparecer niños en Argentina. Estos señalan que no obstante la tradición de autoridad que envuelve al populismo, la costumbre de actuar como si 2 más 2 son lo que fuera necesario, el rey está efectivamente desnudo y el espectáculo dista de ser agradable. Hoy, ante la bancarrota narrativa, social y próximamente política de ese orden, surge la necesidad de la construcción de una mirada que nos guíe en la tarea de reencontrar nuestro rumbo. La Argentina reemplazó la narrativa encarnada en su Constitución de 1853, abierta, progresista e igualitaria, por la narrativa corporativista hace ya 80 años, prebendaria, confrontativa y profundamente pesimista. Esta narrativa ha puesto a circular entre nosotros ideas que, como reyes desnudos y inadvertidos, han sido victoriadas hasta hace poco por un público cada vez más pobre, inculto y frustrado. Público que ha incluido personas que han hecho de la actividad intelectual su actividad principal. En el mundo real, la amenaza del cuento, es decir, que solo los estúpidos sean incapaces de ver el traje, ha funcionado maravillosamente. Hoy tenemos la suerte de contar con la participación de un niño metafórico. Se trata del destacado escritor, crítico, ensayista y asiduo colaborador de medios tales como La Nación, Clarín, Mercurio, El País, entre otros. Se trata efectivamente de Gonzalo Garcés, autor de El tango de Oscar Wilde, Hacete hombre, Los impacientes, entre otras obras. Gonzalo ha estudiado letras contemporáneas en la Sorbona y filosofía en la UBA. Bueno, muy contentos de tenerte con nosotros, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Muchas gracias por tu amable introducción y por esta invitación a conversar. En tu artículo reciente, Ser escritor de izquierda, una vocación en crisis, señalaba que los pilares psicológicos sobre los cuales se construyó la Asociación Intelectual de Izquierda y Kirchnerismo están en crisis. Sería muy interesante que desarrollaras la idea. Bueno, yo lo que planteo en la nota es que en los escritores, podría decir en los intelectuales o los artistas en general, en todas las épocas, hay determinados rasgos psicológicos que los inclinan a cierto desafío al orden establecido. Esto es muy amplio, porque naturalmente hay escritores que se rebelan contra el orden político, y hay escritores como Kafka que se rebelan directamente contra el orden metafísico de la vida. Es decir, no toda rebelión es política en sentido estricto, pero hay, no, de modo no sorprendente, una muy amplia tradición de escritores e intelectuales que desafían a la autoridad política. Y eso tiende a situarlos en la izquierda. Ahora bien, la izquierda, como vos sabés, José, como saben nuestros oyentes seguramente, ha cambiado mucho en los últimos 2 siglos. ¿Qué significa ser de izquierda? Yo tengo un ejemplo que me parece, siempre me causa cierta emoción, porque me resulta muy admirable,
de Laplace, que no era escritor, era un científico, el científico francés, a quien se le encargó que elaborara un modelo cosmológico, es decir, un modelo del funcionamiento del sistema solar, las órbitas de los diferentes factores, etcétera, y cómo se sostenía. Y lo presentó nada menos que ante Napoleón Bonaparte. Napoleón en aquel entonces estaba remendando las relaciones con la Iglesia, que habían quedado tan dañadas después de la Revolución Francesa. Y era cuidadoso entonces de que los avances de la ciencia no incomodaran a la Iglesia francesa. Entonces, cuando Laplace terminó su exposición, le dijo, Napoleón, le dijo, he notado, monsieur, que no menciona usted a Dios en su sistema. ¿Cuál es el lugar que le reserva? Y Laplace respondió sencillamente, Sire, no, no he considerado necesaria esa hipótesis para el funcionamiento de mi sistema. Y me parece un clásico ejemplo de lo mejor que tiene el espíritu contestatario del intelectual, en este caso un científico, es decir, elegancia, pero al mismo tiempo una absoluta firmeza en la convicción de que la verdad, o lo que uno cree la verdad, no debe doblarse ni inclinarse frente a la autoridad política, ni siquiera cuando esa autoridad política es encarnada por Napoleón. Después pasaron los años y tenemos otros casos, a veces muy admirables, a veces menos, de intelectuales y ahora sí escritores, enfrentándose al poder político o al orden establecido de la sociedad, al statu quo. Tenemos a Émile Zola enfrentándose al ejército y directamente al espíritu patriótico francés, cuando decide defender la causa de Dreyfus. Su J'accuse, ¿cómo? A Dreyfus, sí, decide defender a El Dreyfus. caso decide defender al soldado Alfred Dreyfus, acusado injustamente de traición a la patria. Tenemos después casos extraños como el grupo surrealista, donde André Breton, el mismo poeta y líder de los surrealistas que consideraba que la imaginación debe gozar de una libertad absoluta y sin límites, se pone, sin embargo, a las órdenes del Partido Comunista. Y esto da lugar a anécdotas un tanto bufonescas, como cuando los directivos del partido, que no entendían nada de poesía ni les interesaba, le encargan que elabore un informe sobre las plantaciones de rábanos y nabos en Francia. Y Breton dice, pero yo soy poeta, ¿por qué me...? Pero bueno, eso era lo que le exigían. Y después tenemos casos muy tristemente célebres, como Jean-Paul Sartre, que justo antes de la invasión soviética a Hungría, declara, un anticomunista es un perro, y de ahí no me muevo más. Vale decir que el espíritu contestatario, que yo considero imprescindible para cualquier mentalidad creativa, puede, y muchas veces se ha extraviado, en la adoración de gobiernos totalitarios, de gobiernos autoritarios, ¿eh? Y muchos se han preguntado el porqué de esa atracción. ¿Por qué sucedía que los alumnos, los estudiantes de la Sorbona en los años 60, puestos en la disyuntiva entre seguir a Jean-Paul Sartre y su estalinismo recalcitrante, o a Raymond Aron, gran filósofo liberal francés, que la denunciaba, decían, es mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Aron. Y acá entran en juego otras cuestiones en las que prefiero no perderme, porque en la psicología de los escritores uno puede entrar y nunca volver a salir. Pero
sospecho que en ese mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Aron, estaba en juego una de las debilidades típicas de mi gremio, si me puedo incluirme en él, de los escritores, que es la profunda necesidad de ser considerado bueno en el sentido más ingenuo, si se quiere, ser considerado bondadoso, compasivo, del lado de los débiles, y al mismo tiempo la necesidad de pertenecer, y todas esas cosas creo tuvieron un papel en lo que sucedió en la Argentina a comienzos de la década del 2000, cuando el kirchnerismo empezó a cooptar intelectuales y artistas. Cantidad de escritores, de actores, de actrices tuvieron esta experiencia. Alguien en el gobierno kirchnerista, a veces el mismo Néstor Kirchner, a veces Cristina, les ponía una mano en el hombro y les decía, yo sé que vos estás del lado de los buenos, yo sé lo que vos valés, y yo te voy a dar lo que mereces. Y eso cayó en un territorio muy que traté de enunciar recién. Sucede que los escritores latinoamericanos, no solo los argentinos, tienden a padecer un terrible complejo de inferioridad por el hecho de ejercer su arte en mercados reducidos, en países empobrecidos, donde nunca pueden vivir de su oficio y donde ni siquiera sus libros circulan demasiado, con muy raras excepciones, lo cual los vuelve particularmente vulnerables a esta caricia en la espalda. ¿Y qué decir cuando consideramos que otra recurrente fantasía del intelectual es la de ser lo que llamaba el mismo Aarón la voz que susurra en la oreja del príncipe, es decir, ser el persona ilustrada a influir con su pensamiento y sus ideas en el político, el que ejerce el poder, pero tal vez en la visión del intelectual no tiene digamos, la suficiente sutileza intelectual. Y en este punto, más de uno podría decir, bueno, ¿y qué importa eso? ¿Qué importa lo que digan o piensen los intelectuales o los artistas si vivimos en un país donde la gente no lee, donde la gente ya casi ni siquiera mira televisión, no lee los diarios? ¿O acaso, dirán muchos, la persona que está chapoteando en el barro, en la matanza, se va a preocupar por lo que diga Mempo Giardinelli o lo que diga José Feynman, incluso, no sé, Pablo Echarri? Bueno, ¿saben qué? Tuvo una influencia, porque los intelectuales y los artistas tienen, por su mismo oficio, el talento para fabricar fórmulas, frases, palabras que se ponen en circulación y son multiplicados en su llegada a través de los medios, la radio, la televisión, las redes sociales y, ¿por qué no?, la gente que conversa en la esquina o que se toma un café. Del grupo de intelectuales cooptados por el kirchnerismo que formó Carta Abierta, ¿recuerdan el grupo Carta Abierta? Salieron fórmulas que hasta hoy se repiten, como el proyecto o la palabra destituyente. Y esas palabras las usaba Cristina Kirchner en cadena nacional. El proyecto es una fórmula que pegó y que se sigue repitiendo y que tiene una enorme utilidad para un político. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Cuando hay un 115% de inflación, cuando estamos en recesión, desesperante, un político como Sergio Massa puede decir, hay que preservar el proyecto. El proyecto significa la intención de crear un país próspero, justo, progresista, igualitario, con independencia de la realidad. La palabra el proyecto que elaboraron esos intelectuales cooptados sirve hasta el día de hoy para que
el kirchnerismo hable como si fuera depositario de un proyecto de país que no es desmentido ni es impugnado por el fracaso estrepitoso de la ejecución. Dicho de un modo más simple, sí, es verdad, estamos mal, pero está el proyecto. Bueno, eso que tiene un enorme poder discursivo, es uno de los triunfos que tuvo y apoderarse del discurso de tantos intelectuales. Yo recuerdo en los años del gobierno de Mauricio Macri algunos encuentros que tuve, algunos colegas míos y yo, con personas como Marcos Peña, que nos convocaban, y esto lo digo sin acritud y sin, no es necesariamente, digamos, ¿cómo decir? Un ataque contra Marcos Peña, que es una persona a la que le reconozco muchos méritos, pero se equivocó en algo fundamental. Cuando nos convocaban a esas reuniones, a los escritores, que si teníamos simpatía por lo que estaba intentando hacer el gobierno de Macri, nos decían, ustedes no entienden nada, ustedes piensan en la política vieja, donde la palabra de los artistas o los intelectuales vale, eso no corre más, no existe más. Bueno, parece que sí existía. Esto no lo estoy diciendo con alguna clase de espíritu corporativo de los escritores diciendo háganos caso a nosotros. No hay tal, porque además de todo, sucede que los escritores que simpatizan con el proyecto republicano, para decirlo en forma amplia, solemos tener un carácter, vamos a decir, un poco más áspero y menos dado a la cooptación y al alineamiento. Difícilmente se hará un militante de un escritor como Quintín, por decir algo, el crítico de cine, que es un hombre extremadamente crítico del kirchnerismo, pero que no aceptaría dádivas ni mucho menos instrucciones de nadie. Así fuera un poco. Pero lo que estoy tratando de establecer es que es un error garrafal pensar que la producción de discursos, de la cual son responsables en gran medida los artistas y los intelectuales, no tiene después influencia en la realidad. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Nos cabe, tenemos la certeza que un gravísimo error comunicacional, filosófico, ponerle el nombre que quieras, del liberalismo argentino ha sido renunciar al gran proyecto liberal a manos de un proyecto meramente economista, digamos, meramente economicista. Eh, Nosotros hemos estado de alguna forma encandilados por lo que son simplemente buenas prácticas técnicas, en lugar de elaborar esta gran narrativa, que era la gran narrativa, digamos, previa al advenimiento, digamos, el país corporativo, digamos. Esa tarea es una tarea, a mi modo de ver, de enorme importancia, y por eso es que realmente saludamos la aparición, yo te decía en broma al principio de la charla, de estos niños que señalan que el rey está desnudo, porque no son muchos, son más bien escasos, y esto me lleva a una pregunta. Frente a la bancarrota intelectual, la bancarrota social, la bancarrota próximamente política, digamos, de las ideas, del populismo. Y dado que la naturaleza aborrece el vacío, ¿vos cómo ves la aparición de este debate, de esta encarnación de debate que claramente no es en la forma de militantes de un proyecto político particular, sino justamente de darle estatura intelectual, generar una narrativa convincente acerca del proyecto republicano? ¿Vos ves esto ocurriendo? ¿Ves intelectuales de tu talla, digamos, interesados en cumplir ese rol? Sí, veo muchos. Algunos peinan canas, no son precisamente niños. Yo, la primera vez que
hablé con Jorge Fernández Díaz, le dije algo que pensaba y sigo pensando, y es que si yo tuviera que elegir a alguien para escribir la épica del republicanismo, sería él, entre algunos otros. Si uno lee las columnas de Fernández Díaz, de las cuales se está tomando un pequeño descanso ahora en La Nación, encuentra un envión que yo encuentro emparentado con algunos pasajes extremadamente apasionado y liberal, me hace pensar a veces en esos acentos épicos que algunos poetas y escritores norteamericanos han sabido darle a la causa de la libertad, desde Walt Whitman, que cantaba la libertad como si fuera una canción de amor o libertad y la rodeaba con sus brazos. Las palabras que están escritas al pie de la Estatua de la Libertad en Nueva York y que sigo encontrando emocionantes, que dicen envíen a nuestras orillas a los cansados, a los deshechos, a los que no, a los malqueridos de otras naciones, y nosotros haremos con ellos ciudadanos libres. Es una promesa todavía hoy emocionante, y no hace falta irnos tan lejos. El preámbulo de nuestra Constitución, como bien supo ver Raúl Alfonsín en aquellos famosos mítines del 83 en los que cerraba evocando ese preámbulo y diciendo que era un rezo laico, ¿eh? Los beneficios de la libertad para nosotros y para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Hay un espíritu extremadamente generoso ahí. Y después creo que es necesario también decir, sin ningún tipo de complejo, que el estatismo, la izquierda estatista o el peronismo, para decirlo de otra manera, es el statu quo, es nuestro ancien régime, como llamaban los revolucionarios franceses a la monarquía, que hoy en día, cuando tenemos provincias como Formosa o como Santa Cruz, en las cuales hay mucho más empleo público que privado, abrir una pyme, arriesgar plata de tu bolsillo, ser independiente, crear un negocio propio, por pequeño que sea, es ir contra el statu quo. Es una forma de rebelión que escapar de la dependencia ignominiosa de los planes sociales es una cuestión de dignidad y también es una ruptura con el statu quo. A los escritores que sienten en su sistema nervioso, en sus mentes y sus corazones, la vieja y noble tradición de la rebelión contra lo establecido de los escritores, hay que decirles, miren, esto es lo establecido. Este sistema decadente de dependencia, donde reina el político ladrón, el puntero, donde se agacha la cabeza para recibir un plano, dos planes, esta sumisión y este estatismo, esto es nuestro antiguo régimen. Vamos a otra cosa. Indudablemente no hay nada más conservador en la República Pues Argentina creo hoy que que favorecer esto. lo nuevo está en otro lugar, Uh-huh. para empezar. Y lo justo y lo verdaderamente igualitario está en otro lugar que lo que el kirchnerismo falsamente ha estado diciendo. Y si no nos creen, le diría yo a mis colegas que todavía se aferran a esa doxa kirchnerista, les diría, y si no nos creen, fíjense en lo que es la Argentina después de 20 años de gobiernos kirchneristas, con una breve paréntesis de Macri, que, digamos, hizo varias cosas positivas, contrariamente a lo que se dice. Yo no lo considero un gobierno fracasado, lo considero un gobierno quizá parcialmente fracasado, pero con muchos éxitos. Pero dejando de lado ese interregno, ese paréntesis, han sido veintitantos años de gobiernos kirchneristas, al cabo de los cuales, ¿qué tiene para enorgullecerse el escritor que, siguiendo sus ideales de ilustración, de igualdad y de prosperidad, prestó su nombre, su pluma y su discurso a estos gobiernos?
Tenemos una Argentina donde los chicos de hogares de bajos ingresos, en tercer grado o en cuarto grado, y a veces más allá, no saben leer y escribir. Tenemos el narcotráfico instalado en nuestro país. Tenemos en Rosario más muertos por mes que los días que tiene el mes. Estuve hace muy poco en Rosario presentando un libro y me explicaron que la presentación del libro se hacía a las 6 de la tarde y no a las 8 de la noche, como solían hacerlo, porque en Rosario la gente no quiere más salir de su casa a las 8 de la noche. Una de las ciudades más espléndidas que tenemos en este país y, digamos, reducida a eso. Entonces, eh, Mempo, José Pablo y todos los que siguen sus pasos, ¿les parece que valió la pena? Yo no creo que sea así. Algo está cambiando en la marea intelectual. Fíjense que hasta Fito Páez en días pasados tuvo la osadía de cuestionar el régimen cubano después de ¿cuántos años de defenderlo? ¿30, 40? Bueno, más vale tarde que nunca, pero noto que los artistas, o por lo menos muchos artistas, se están desacomplejando y algunos están animándose a cuestionar posiciones que sostuvieron durante mucho tiempo. Pero hay una cosa sobre la cual creo que no hay que tener ninguna duda cuando se es un escritor o un artista con algún discurso público o político en este país. Están acá. Los que quieren realmente un país sin tanta desigualdad, un país próspero, un país digno, están de este lado. Y lo nuevo está de este lado. Y no hay que tener miedo de decirlo, porque hay un rasgo que creo que es meritorio en las personas con sensibilidad republicana. Tendemos a cuestionarnos más, somos un poco menos psicópatas, nos cuesta más decir somos los buenos, porque nos parece que no lo somos. Y es verdad, nadie realmente puede decir somos los buenos, porque somos imperfectos y porque en general vivimos a trancas y barrancas como podemos. Tenemos una imagen de nosotros mismos más matizada que los militantes de izquierda. Pero aún así, creo que llegó el momento en el cual podemos decir con cierta confianza que estamos del lado correcto de la historia. Gonzalo, cuando vos escribís artículos como el que mencionamos al principio de nuestra charla, ¿qué público tenés en mente? ¿A quién estás buscando efectivamente llegar? Bueno, ese artículo salió en la sección de opinión de La Nación. La cantidad de gente que lee el diario es menguante y los que leen los artículos de opinión menos. Pero yo no tengo la fantasía de que millones lean ese artículo. Lo que sí pienso es que si, no digo que sea el caso de mi artículo o de otros que escriba, pero escribo con la esperanza de que algo de ese artículo se transmita y algún día encuentre por ese teléfono descompuesto que es la cultura, donde las cosas se van transmitiendo y van cambiando por el camino, pero algún día encontrar alguna idea o alguna frase de un artículo como ese en un taxista que me lleva a Retiro o en dos personas que charlan en la artículo, ni lo van a leer, ni muchos otros más importantes que el mío que se están escribiendo. Pero poner en circulación ideas y esperar que en algún momento lleguen. Y lo otro que espero, no necesariamente con ese artículo que mencionás, sino más en general Por con lo que escribo, es que llegue a algunos hombres y mujeres políticos y que pasen a formar parte del discurso político. ¿Y por qué te digo esto? Porque no sé si estarás de acuerdo, José, en que el mismo en la Argentina durante mucho tiempo fue alguien que venía con esta cara, con malas noticias, a decir, bueno, hay medidas antipáticas que tomar, pero es necesario. Y esa actitud no mueve, no moviliza a la gente. El kirchnerismo
supo en su discurso apelar a las emociones de un modo muy inteligente. ¿Qué emociones? Una que casi tenemos, la sensación de que a lo largo de nuestra vida perdimos algo de nuestra inocencia o de nuestro idealismo o de nuestra pureza. Todos en algún nivel sentimos eso. Lo dice Dante en la Divina Comedia, en el medio del camino de nostra vita, en el medio del camino de la vida, me encontré en una selva oscura. Es parte de la condición humana sentir que perdimos algo en el curso de una vida obligados a vivir, a llevar adelante, bueno, no sé, trabajar y tener familias, y en algún momento algo de nuestro idealismo infantil o adolescente se perdió. De modo más o menos subconsciente, el kirchnerismo siempre está diciendo, despertá a ese adolescente idealista que perdiste por el camino. Muy bien, no es mala, es una buena estrategia y le sirvió. Pregunta, en el bando republicano, en el bando liberal, ¿tenemos emociones positivas a las que podemos apelar, a las que nuestros políticos pueden apelar? Yo creo que sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una Patricia Bullrich o un Horacio Rodríguez Larreta eh, nos hicieran apelar a la primera vez que nos sacamos una buena nota del colegio y le mostramos orgullosos el boletín a nuestros padres? O la primera vez que aprendimos a andar en bicicleta sin rueditas, sin que nadie nos ayude. O si apelara a aquella vez que vimos que a alguien se le había caído la billetera y en lugar de quedárnosla, la devolvimos. O impedimos un robo. O defendimos a alguien más débil. Todas estas cosas que estoy diciendo son experiencias universales, pero que se relacionan con la autonomía, la honestidad, la productividad, la no dependencia, el no resentimiento, y sin embargo, la mayoría de nosotros las tuvo. Lo que estoy tratando de decir de nuevo es que hay que saber ser un poco psicólogo también al construir un discurso político. No hablar solo en abstracto, no decir solamente verdades, por supuesto, como que no se puede emitir sin respaldo porque esto produce inflación. Hay que decir eso también, pero también para construir un discurso duradero, para un proyecto de país duradero, a ciertas emociones. Y esas emociones tienen que estar relacionadas con esto, con la autonomía, con cosas que finalmente conectan con los valores republicanos y liberales. Francamente, no se me ocurre ninguna forma mejor de terminar este encuentro que lo que acabas de decir. Te agradezco Bueno, muchísimo. Espero que tengamos oportunidad de continuar dialogando. Creo que tu palabra es una palabra valiosa, útil y que ciertamente coincide con la visión que tiene Atlas de la Argentina, de sus ciudadanos y de su futuro. Te agradezco muchísimo y será hasta pronto. un enorme placer, José. Gracias de nuevo por la invitación y ojalá tengamos ocasión de seguir charlando. Así será.